Irán se ha convertido en miembro de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y esto coloca al país iraní en un escenario global importante. Por su influencia clave en la configuración del panorama internacional en Oriente Próximo y Oriente Medio. Lo que le va a permitir reforzar la cooperación entre los Estados miembros. A nivel político, económico y sobre todo, por su posición estratégica. Va a ser crucial en materia de seguridad. Nos preguntamos qué impacto real tiene todo esto. Irán como miembro de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái. También tiene un importante simbolismo. Sobre todo, para la resistencia y las mal llamadas sanciones que imprime Occidente. El aspecto cultural no ha sido colocado fuera de esta ecuación. Y que también envía un potente mensaje político a los Estados Unidos. China está dispuesta a trabajar con varias partes para implementar la iniciativa de desarrollo global. Persistir en la dirección correcta de la globalización económica. Oponerse al proteccionismo. Las sanciones unilaterales. Y la extensión de los conceptos de seguridad nacional. Oponerse a la construcción de muros y murallas. Y desacoplamiento y cortelazos. Esforzarse por expandir el pastel de la cooperación. De beneficio mutuo. Para que los frutos del desarrollo puedan beneficiar más a la gente de todos los países. De manera más equitativa. La paz, el desarrollo. La cooperación. Y las victorias mutuas. Son tendencias imparables de la época. Debemos asumir la gran responsabilidad que nos encomiendan los tiempos. Recordar nuestra intención y misión original es adherirnos a la unidad y la cooperación. E inyectar más certeza y energía positiva para mantener el mundo en paz y desarrollo. La República Islámica de Irán ahora participará en nuestra organización en un formato completo. Y quiero felicitarlos sinceramente por esto. Y saludar sinceramente al presidente de Irán, señor Raisi, en menos de 2 años. Los socios iraníes han completado todos los procedimientos necesarios. Y ahora nuestra tarea común es ayudar a nuestros colegas a integrarse de manera efectiva en el trabajo multifacético que se lleva a cabo en el marco de la Organización de Shanghái. Rusia también representa la pronta finalización del proceso de adhesión a la OCDE de la República de Bielorrusia. Estoy feliz de que Irán se una a la familia de la OCDE como nuevo miembro. Para esto felicito al presidente Irán Raisi y a todo el pueblo de Irán. La membresía de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái tiene un beneficio mutuo. Esta membresía es beneficiosa tanto como para Irán como para la organización y los países miembros de la organización. Este desarrollo estará en línea con los intereses de todos los países miembros y fortalecerá el proceso de regionalismo, que puede tener efectos positivos en el desarrollo económico y fortalecerá la cooperación comercial y la comunicación constructiva entre los países miembros de esta organización. Revisamos más datos que hacen a Irán como nuevo miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái. El pasado 4 de julio, la Organización de Cooperación de Shanghái anunció la incorporación de la República Islámica de Irán como miembro de pleno derecho. Con esta declaración final de la Cumbre de Jefes de Estado, presidida por la India del país persa, pasa a ser el número 9 de los incorporados a la organización, cuyo proceso lo inició en septiembre del 2021. Esta acción demuestra la línea de apertura, inclusión y paz por parte del grupo internacional, que reúne a más del 40% de la población mundial. Un amplio potencial para el desarrollo del comercio y la economía en la región.
De Oriente Medio hacia Oriente Próximo para Teherán. Que tiene una posesión estratégica. Importa ante esta corporación. Abre nuevos espacios para su desarrollo. Y seguridad nacional. Además, mitigar las consecuencias de la política sancionatoria y coercitiva que tiene Estados Unidos y sus aliados hacia el país islámico. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, expresó su esperanza de que la presencia de Teherán en el grupo impulse una plataforma para brindar seguridad colectiva y conducir al desarrollo sostenible, ampliar vínculos y fortalecer la unidad y el respeto más que nunca a la soberanía de los países. Asimismo, la nación en pleno derecho en el bloque abordará el fortalecimiento de las comunicaciones, nuevas tecnologías, protección ambiental, además de las bondades para estructuras, un esquema financiero en el mercado internacional. También el país persa pidió la solicitud de incorporación al grupo de los BRICS, con la intención de posicionar su postura geopolítica en un nuevo orden multilateral y aprovechar el significativo mercado emergente como alternativa para Occidente. Por esta razón, vamos a ubicar en el mapa la organización donde hoy centramos nuestra atención y nuestro análisis geopolítico. Organización de Cooperación de Shanghái. Contra las amenazas a la paz y la seguridad. La Organización de Cooperación de Shanghái es un conglomerado intergubernamental que tiene como fin garantizar la seguridad regional, coordinar la política exterior de sus países miembros y la cooperación entre los gobiernos líderes de Asia continental. Sus bases históricas datan de los años 60 del siglo pasado, cuando la entonces Unión Soviética y China iniciaron un diálogo en aras de resolver disputas territoriales. Ya para 1996 Rusia, China, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán dieron cuerpo a los 5 de Shanghái 15 de junio de 2001. En la mencionada ciudad china se creó oficialmente la OCS. Ese mismo año Uzbekistán ingresó a la entidad. Le surgieron India y Pakistán en 2016. China, India, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán e Irán son los Estados miembros. Este último ingreso del 4 de julio del 2023. Y desde 2005 fungía como Estado observador. Mientras que Afganistán, Bielorrusia y Mongolia siguen como Estados observadores, con intención de adherirse. Además, Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Nepal, Sri Lanka y Turquía son asociados en el diálogo. En conjunto, la membresía de los OCS representa una población de 3.1 millones de habitantes y una superficie de 34.3 millones de kilómetros cuadrados. Además, suman un Producto Interno Bruto de 16,9 billones de dólares, es decir, el 20.8% del total mundial. Entre los objetivos principales de la Organización de la Cooperación de Shanghái destacan reforzar la confianza mutua y la buena relación entre los países miembros y sus vecinos, contribuir a una cooperación eficaz, garantizar la estabilidad y la seguridad regional, promocionar la creación de un nuevo orden mundial, democrático, político y económico. Entre sus principales áreas de cooperación se encuentran seguridad, política, economía, energía, transporte, ciencia y educación, cultura, turismo y protección al medio ambiente. En la arena exterior, la Declaración Fundacional de la OCS expresa que no es una alianza hecha contra otras naciones o regiones y se adhiere al principio de transparencia. Sin embargo, el organismo sirve de contrapeso regional a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y a la política imperialista de Estados Unidos, con el claro fin de evitar conflictos que creen un pretexto para la injerencia
en regiones limítrofes con Rusia y China. Vamos a revisar también qué aspectos caracterizan hoy a Euroasia. Una radio de acción de la Organización de Cooperación de Shanghái en 1904-1. Geógrafo británico llamado Hugh Mackinder expuso una hipótesis geopolítica que desde entonces ha llamado la atención de líderes mundiales y académicos según su análisis. El corazón de la Tierra, llamado por el Arland, se encontraba en Audacia. Esta zona abarca las agrícolas de la parte europea de Rusia. Se extiende por vastos territorios hasta el Asia Central y llega hasta los bosques y las llanuras de Siberia. Territorio rico en recursos como el carbón, la madera y otros minerales. Mackinder pensó que un área tan extensa y rica, que a la vez podía ser recorrida con un sistema ferroviario, era una zona clave en la geopolítica mundial. En sus palabras, ¿quién dominaba a Yurache? Dominaba a Arland. ¿Y quién dominara el Arland? Gobernaría el mundo entero. Una parte de esta región estuvo gestionada durante el periodo del siglo XX con la Unión Soviética y el campo socialista de Europa del Este. Tras la disolución de la Unión Soviética, esa zona se ha ido transformando y asociándose con otros países de fuerte influencia en la Gran Yurache, principalmente China, la India y Pakistán. La región presenta hoy una multiplicidad de desafíos que van desde la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19 hasta amenazas terroristas, movimientos separatistas y desestabilización política, como en Bielorrusia y Kirguistán. Conflictos armados como el de Nagorno-Karabaj o el de la región de Donbass ucraniano, así como la disputa fronteriza entre India, Pakistán y China. La permanente presión de Estados Unidos y sus aliados sobre China y Rusia ha incidido también que estas naciones intensifican sus acuerdos de cooperación mutua e incorporen de manera activa el resto del área. En lo económico, la mayoría de los estados euroasiáticos participan en el megaproyecto chino de integración, la Franja La Ruta, el cual ha desarrollado infraestructuras, comunicaciones y conexiones cada vez más estrechas, pese al intento constante de Estados Unidos y sus aliados por bloquearlo, junto a otros proyectos de cooperación en el área energética, tecnológica y de seguridad y defensa. Yurache adquiere un protagonismo cada vez mayor, por lo que va rumbo a convertirse en un área de gran influencia geopolítica y geoeconómica. El impacto político y este simbolismo que representa justamente el que Irán hoy sea miembro de pleno derecho de la POSESE. Bueno, sí es fundamental. Primero porque ha sido producto de un diálogo muy extenso entre los países de la Organización de la Cooperación de Shanghái. Ha sido un diálogo que ha implicado aunar posiciones muchas veces divergentes. Irán tiene historias de conflictos y de diálogo con muchos de los socios de la organización. Y en este marco que se haya podido concretar el ingreso efectivo de Irán a la OCDE es un aspecto a considerar en 1.1 con texto muy convulsionado a nivel internacional, que ya lo hemos conversado en otros programas. Un contexto de crisis sistémica, de crisis hegemónica, y en donde la Organización para la Cooperación de Shanghái empieza a configurarse como un faro para el multilateralismo y la construcción de un orden internacional multipolar. A partir de la articulación de los países euroasiáticos. Una organización muy potente y en donde están no solo los grandes estados del orden multipolar, sino también las grandes civilizaciones. Es decir, los grandes núcleos. Los grandes pueblos históricos que son, deben y son parte de esta construcción
de una orden internacional. A su vez pluriversal. Es decir, donde pueda existir una universalidad. Un diálogo de civilizaciones entre las que participa China, Rusia, la India como se mencionaba y bueno. Ahora asumimos también a la participación de Irán en la organización. El aspecto económico-comercial también se refuerza con la inclusión de Irán. Un país que además por su geografía estratégica ocupa un lugar preferencial prácticamente. Y esto nos abre una compuerta. Lo preguntábamos a través de nuestra cuenta Twitter. Hay un proyecto de transporte terrestre norte-sur. Todo esto ante el declive también de la famosa globalización que en algún momento llevó Occidente. Y esto de alguna manera nos hace ver que las rutas comerciales de Occidente están cerradas. Las que están compuestas por Azov y el Mar Negro. Colapsadas, y esto podría generar quizás la punta del iceberg. Es decir, prácticamente quizás considerada como la última estocada para la hegemonía estadounidense. ¿Qué implica esto? Bueno, digamos que el territorio que ocupa Irán históricamente fue un puente que permitió articular civilizaciones distintas. Fue un puente que permitió unificar, o por lo menos, darle vitalidad al comercio y al diálogo en todo el territorio euroasiático y en ese marco que es estratégico Irán. Un país que por su propio rol, por su propia ubicación, ha sido fuertemente golpeado por la política injerencista de los Estados Unidos. Y hasta incluso hoy lo es. Digamos, Estados Unidos ha intentado bloquear cualquier capacidad de proyecto soberanista que emerja desde Irán. No lo ha podido conseguir por la propia potencia que tiene el país. Y esto tiene que ver con sus características históricas. Y en ese marco, como vos bien decís, Irán hoy no solo es un puente porque así lo es, que permite agilizar mucho más el comercio internacional. Un comercio internacional que hoy está, en gran medida, coordinado por los países del Asia-Pacífico. Gran parte del dinamismo económico global se ha desplazado desde Occidente a Oriente. Y desde el Atlántico al Pacífico Irán es un actor central en la posibilidad de fortalecer aún más esa mismo y llevarlo hacia otras regiones. Como por ejemplo África. Como por ejemplo Europa del Este. Recordemos también que Irán es una de las principales reservas de petróleo y de gas digamos, recursos fuertemente demandados por China Y en ese marco, los acuerdos y las asociaciones estratégicas que Irán ya ha firmado con China en 2020 y sobre todo el acuerdo de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita mediados por China son parte de esta estrategia de fortalecer el eje multipolar, que sumarle los más de 7 millones de toneladas de litio que también se han encontrado justamente en ese país persa. Y que de alguna manera lo colocan también dentro de ese espectro mundial, global, internacional. En medio de esta conversación, Sebastián, me gustaría también poder abocarnos a los jugadores que han sido esenciales, que han jugado un rol importante para que hoy se materialice la adhesión de Irán como un país de pleno derecho dentro de la OCDE. Y sobre todo por el impacto que va a tener también en materia de seguridad, tomando en cuenta las crisis globales y sobre todo la arremetida con mayor fuerza de un Estados Unidos que encabeza esta organización transatlántica. Me refiero a la OTAN. Y que muchos han comparado a la OCDE como una OTAN del Este. ¿Qué de cierto hay, qué diferencias encontramos? Bueno, creo que si bien las dos, estamos hablando de organizaciones que tienen como vector principal
La construcción de la seguridad. Creo que después hay diferencias sustanciales. Diferencias de fondo entre la OTAN y la Organización para la Cooperación de Shanghái. Recordemos que la OTAN es una organización creada durante la Guerra Fría para contener el avance del comunismo. Y hoy tiene fines claramente ofensivos. Es decir, ella no es una organización defensiva, sino mediante las intervenciones en terceros estados. Lo vimos en el caso de Ucrania, pero también en Siria, en Libia e en Irán. En la propia Irán, la OTAN ha actuado como brazo ejecutor armado del globalismo financiero que hoy intenta bloquear cualquier avance de la multipolaridad. Ella incluso en sus últimos documentos. La OTAN ha señalado que la disputa por el futuro de la humanidad se va a librar en el Asia-Pacífico. Por lo que la OTAN pues probablemente deje de ser en los próximos años una organización abocada al Atlántico Norte, como lo dice su nombre, sino que ya lo es de hecho. Pero pronto, hasta incluso formalmente, será una organización armamentística y global. Digamos en el intento de Occidente de imponer un determinado orden internacional, o en imponer la Organización para la Cooperación de Shanghái. Si uno lee sus documentos y sus propias acciones, tiene completamente otros principios. La Organización de Cooperación de Shanghái se ha definido como principales amenazas, lo que llama los tres males del separatismo: el terrorismo y el extremismo. El separatismo y el terrorismo. Es decir, los intentos de la propia OTAN de generar inestabilidad en los propios países. Y creo que a su vez esta cumbre ha dejado claro que la organización es mucho más que una organización de seguridad. Por ejemplo, cuando Xi Jinping plantea la idea de crear un banco de desarrollo de la organización. Es decir, no estamos hablando solo de discusiones sobre seguridad, que las hay y son muy importantes, porque son uno de los vectores centrales para construir la multipolaridad, sino que estamos hablando de una organización que se plantea el desarrollo equilibrado, un desarrollo armónico de los países que conforman la organización. Ese potente mensaje que envía también esta adhesión de Irán como país miembro de pleno derecho de esta Organización de Cooperación de Shanghái. Sobre todo un Estados Unidos. Un país que utiliza como una estrategia no desde ahora. Desde hace años atrás, pero con diferentes herramientas. Las mal llamadas sanciones. Esa guerra económica que emprende contra los gobiernos que piensan distinto. O prácticamente con el objetivo de erradicar esa línea política contraria a sus propios intereses. Entre ellos el que se les impida. Con la resistencia y la soberanía. El que sigan extrayendo pues recursos estratégicos. Con esto hay un mensaje potente. No solamente Estados Unidos, sino también a esas sanciones. ¿Qué nos dices de? Sobre todo que dentro de esta ecuación entran dos países importantes: China y la India, pese a los conflictos que tiene. Pues nos gustaría recordar el detalle del pasado mes de julio, de precisamente el Foro Económico de San Petersburgo, donde el presidente ruso Vladimir Putin hizo una mención en su discurso del día 16, donde dijo: bueno, pues sí, Estados Unidos ha decidido utilizar el dólar como arma. Pues tendremos que tomar medidas para defendernos y protegernos de ello. No es culpa nuestra. Es culpa de ellos. Han querido que el dólar sea un arma. Pues luego que no se quejen de que otros países toman medidas precisamente para que ese arma del dólar no les afecte. Por eso desde 2022 se ha venido profundizando todas esas vías de comercio en moneda local. Pueblos rusos indias o pakistaníes. Y en definitiva, abandonando el dólar en la medida de lo posible.
Claro, esto también ha afectado en el espacio de Oriente Medio a países como Irán, Arabia Saudí y otros países petrolíferos. Ahí se nota la influencia de la OPEP+, donde incluyen no solo los países de Oriente Medio, sino también a Rusia. Y que al fin y al cabo, todos estos países se han cansado de estar bajo constante mirada bajo consta. Hacer lo otro. Cambia esto por aquí, cambia esto por allá, es como si, por así decirlo, una visita molesta llega a tu propia casa y te dice: ¿me vas a cambiar este mueble? ¿Me vas a cambiar este armario? ¿Me vas a cambiar este cuadro? Dices: no te he pedido consejo en mi propia casa para decirme lo que yo tenga que hacer. Y si no le haces caso, pues te sanciono, te quito una ventana, te voy quitando cosas de tu casa. Porque yo quiero que tu propia casa sea común. Estados Unidos te dice que lo sea. No, claro. Se sorprenden todavía algunos en Washington de anda. Pero si estos países ahora se quejan, están haciendo, digamos, su corrillo alejándose del dólar y demás. Uy, 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 qué mal, qué mal. Sobre todo porque dentro de un tiempo, cuando estos países no usen el dólar en absoluto, ¿qué fondos les van a congelar a Irán, por ejemplo? Afganistán, que también tiene fondos congelados por Estados Unidos. A Venezuela, etcétera, etcétera, y sobre todo también. Hay un detalle muy importante que me gustaría destacar. Por la parte que me toca desde Europa. Porque en los últimos años, esto de la Agenda 2030 se ha venido bueno, ya en la década pasada se venía haciendo la primera fase de lo que yo he identificado en 3 fases. La normalización de la pobreza. Luego ahora estamos en la justificación de la pobreza. Para llegar en la segunda mitad de la década a la obligación de la pobreza. Es decir, utilizando que si el cambio climático, que si los recursos son finitos, etcétera, etcétera. Llevar básicamente al decrecimiento a las sociedades. Bajo este influjo de la llamada Agenda 2030. Claro, en sociedades como las europeas. Son los postindustriales. Todavía hay cierto sector que le encaja. Esto dice, bueno, pues sí es verdad. Hemos consumido muchos. Pero claro, estas ideas, ¿cómo se las van a plantear? A países que están en vías de desarrollo. O subdesarrollados. Es decir, les van a decir: ustedes son pobres. Han sido pobres y tienen que seguir siendo pobres. Y a cambio de eso van a recibir. Pues nada, porque no pueden desarrollarse. No pueden cambiar su situación material. Y de repente hay otros países como la plataforma de los BRICS. O de la Organización de Cooperación de Shanghái. Que dicen: no podemos colaborar. Desarrollarnos entre nosotros. Crecer juntos. Con todo lo bueno que tengamos en cada país. Llegar a acuerdos comerciales. Pero no de un año para otro. A ir renovando cada año. Sino acuerdos a vista de varias décadas. Como precisamente Rusia e Irán firmaron el pasado mes de marzo. Un mes que también tuvo una visita especial de presidentes africanos. A la misma Moscú. A la misma Rusia. Con el presidente Vladimir Putin. Es decir, más acuerdos de crecimiento. De cooperación mutua. De colaboración entre estos países. Y luego todavía algunos se sorprende de que, ejemplo, en África prefieran mirar hacia el este. Hacia plataformas como digo, como los BRICS. Como el OSCE. La Organización de Cooperación de Shanghái. En definitiva, a mirar hacia Moscú. A Pekín, a Teherán. Como países donde pueden alcanzar un desarrollo que no han tenido hasta ahora. Que no les han dejado desde el lado occidental. Que no se van a meter con su religión. Con su energía. No se van a meter en sus asuntos internos. No les van a intentar hacer la puñalada trasera. No les van a intentar hacer una revolución de color. O un golpe de estado de un día para otro, no.
No va a haber nada de eso. Les van a tratar además en igualdad. Sin mirarlos. Como por así decirlo por encima del hombro de haber. Es que vosotros sois la selva. Ya sabéis, tenéis hacerle caso al jardín y demás. Con esas palabras tan nefastas y tan recordadas. ¿De que se supone que dirige la diplomacia europea? Josep Borrell. Que por cierto venía siendo cuando lo ascendieron a ese cargo la Unión Europea. Antes había sido el ministro de Exteriores del gobierno de España con Pedro Sánchez. Partido Socialista en ambos casos, es decir, Partido Socialista. Que digamos si el sentido común en Europa es el menos común de los sentidos. El socialismo en el Partido Socialista es lo menos común que tienen ahí. Pero su afiliación otanista. Bueno. Básicamente es lo único que les une a todo ese partido. Tanto a Israel, a Sánchez como a otros. Personajes que han pasado por ahí. Como el mismo Javier Solana. Es secretario general de la OTAN. Bueno, al fin y al cabo lo que tenemos aquí es esas líneas de cooperación. El evento es bueno. Los diferentes eventos que se han sucedido a lo largo del año. Así lo fundamentan. Y además en el caso precisamente del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Del pasado mes de junio. También mostró unas colaboraciones especiales entre Moscú y Emiratos Árabes Unidos. Y también entre Moscú y Argelia. El caso de Emiratos Árabes es muy importante porque, desde luego, Irán y este país son los que controlan en mayor medida el estrecho de Hormuz. También tiene una parte humana, pero aparte chiquitita. La cuestión es que Emiratos Árabes es un país conocido no solo por el petróleo, sino también por las finanzas, el comercio internacional, y también un país que busca alta tecnología, que busca alimentos. Y ahí aparece Irán como intermediario también entre un eje norte-sur de Rusia, de Irán, Emiratos Árabes y otros países de la península arábiga. Un comercio que les beneficia a todos. Una búsqueda también por esa carrera tecnológica energética, que es tan importante para esos países que viven del petróleo, que son tanto Irán como de las monarquías árabes del Golfo Pérsico. Y lo más importante de esto es esa colaboración. Es esa mirada de cuanto más tiempo pase, más vamos a progresar. Más vamos a crecer. Emiratos Árabes, de hecho, lanzó hace poco con por la Estación Espacial Rusa Vostochi un satélite al espacio. Teherán y Pekín están también con Moscú. Están buscando esa colaboración en materia nuclear y energía nuclear. Para el uso pacífico. Eso que siempre Estados Unidos y bueno. Y el Occidente colectivo. Mente conectivo les ha estado bloqueando. Ha estado siempre. Constantemente. Boicoteando el acuerdo de energía nuclear. Y como he dicho muchas veces en otras en otras potencias. Nunca es una de las trampas, digamos, eternas. Es decir, los clientes siempre le van a poner un pero a cualquier cosa que haga Irán. Lo que quieren es que no utilicen tecnología nuclear. Para nada. Que la tecnología nuclear se la queden en el jardín. Y Irán se quede abandonada fuera. Por eso siempre van a decir: ya has cumplido con esto, pero te falta algo, te falta esta otra cosa. Esta otra cosa también. Esto me recuerda a la eterna candidatura de Turquía a la Unión Europea. ¿Y por qué cabe mencionar esto justo ahora? Porque resulta que ha salido la noticia de que Turquía ha dicho: me vale, si queréis que Suecia entre en la OTAN. Yo quiero que Turquía entre en la Unión Europea. Lo cual saben que es una apuesta que no se va a dar. Que Turquía lleva siendo candidata a la admisión a la Unión Europea
Desde 1999 y siempre le han estado diciendo ya pero. Tienes que cambiar esto. Pero tienes que cambiar lo otro. Con él en el caso de Serbia es lo mismo. Cuando esos países dejen de ser lo que son. Se conviertan simplemente en mercados. De población alienada y atomizada. Entonces ahí sí ese país ya me gusta. Ya está perfectamente conformado para ser parte de ese mercado único. ¿Qué es lo único? A la postre que tiene la Unión Europea. Y en el caso y sobre todo de Irán. Con esta nueva admisión. Lo que significa es esa aproximación. Al corazón de Oriente Medio. A un desarrollo que alcance también Irak. Que alcance Siria. Que alcance Líbano. Y que todas esas vías de comunicación desde la India, Pakistán, Irán lleguen al mismo Mediterráneo. Lleguen incluso a Turquía. De ahí podrían comerciar hacia Europa. Y también el desarrollo en los países de la península arábiga. En el caso de Dubái es el más famoso. Por ser de todos los Emiratos. Emiratos Árabes Unidos. Que tenía un poquito del petróleo. Y lo usaron para montar esa macrosidad tan espectacular que tienen. Y ahora vivir de otras cosas. Vivir del desarrollo tecnológico. De la mercadotecnia del comercio global. Y bueno también del turismo. De ser en la ciudad que tiene. Lo más de lo más en el edificio más alto. El restaurante más lujoso. El hotel más lujoso, etcétera, etcétera. Y al final, son países que buscan en el futuro. Un desarrollo compartido y sostenido con todos esos, países vecinos. Y bueno el caso. Y con esto termino. El caso. También más significativo de todos estos cambios. Es Arabia Saudí. Un país donde por otra parte si se me permite, lo de la técnica de insultar a otros países. Para ver si te los atraes. Quizá esto es como ligar a pedradas. También puede sonar bien. Pero la implementación. Siempre va a ser mala entonces. Un país como Arabia Saudí. Que cuyo líder. Qué bueno ni malo. Un líder si eres un dirigente de otro país. Pues tienes que cuidar las formas. Pero Biden estaba acostumbrado a insultar a todos los países y decirle. El líder. El dirigente de ASBI asesino, el de China asesino. El de Rusia asesino. Luego unes que se han enfadado con Estados Unidos. ¿Por qué será, hombre? Eso de insultar a otros jefes de Estado. De gobierno y otros países quizá no es la mayor diplomacia. Lo hemos visto también. Con el caso de China recientemente. Mientras que tiene Estados Unidos altos diplomáticos en Pekín. Biden dice chilling sigo gracias sí. Los chinos se han enfadado con nosotros. No se podía saber. Sí, sin lugar a dudas son paradigmas que cambian. Que hacen también el surgimiento de una nueva era de relaciones. Donde también hay una correlación de fuerzas. Que está en plena evolución.